Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast de Grupo Repretel, Movilidad moviéndonos hacia el futuro. Sin duda, la movilidad es uno de los grandes desafíos que tenemos no solamente en el país, sino en el mundo. Generar una movilidad segura, sostenible, pero que también se adapte a la gran demanda que tenemos en este momento de movilidad de nuestros conductores y nuestros peatones. No es un secreto para nadie, la flota vehicular aumenta exponencialmente y lamentablemente en muchos casos no estamos dando abasto, pero además tenemos enormes problemas de cultura al conducir y esto es sumamente lamentable. Este año también nos encaminamos a cerrar como uno de los años con más muertes en carretera y es momento también de hacer un llamado. Por eso está con nosotros Paola Santamaría, jefatura del Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros, que también es una institución clave en nuestra movilidad. Paola, bienvenida a este podcast de Grupo Repretel. Es un gusto para mí conversar con vos y yo creo que compartimos todos los costarricenses y me imagino que el INS también la preocupación por la situación que estamos viviendo en nuestras carreteras todos los años. Estamos hablando de esto. Bienvenida. Hola, buenos días, Fe, muchas gracias. Y sí, es un problema que impacta a muchas vidas, a muchas personas, no es solo las muertes relacionadas a la carretera, sino es también la discapacidad asociada y todo el entorno Claro. que va en medio de un evento que es multicausal, como los accidentes de tránsito. Usted lo decía, ¿verdad? No solamente el tema de las cifras que parecen cifras frías, pero realmente son cifras de miles de familias llorando a sus familiares por situaciones en carretera, pero también el tema, y que ustedes lo ven de muy cerca en el Hospital del Trauma, con la cantidad de lesiones graves que están llegando nuestros conductores. Claro, solo este año ya para los datos que tenemos a septiembre llevamos 34,000 accidentes de tránsito. De esos 34,000 personas lesionadas por un accidente de tránsito, cerca del 60-62% viajaban en una motocicleta o eran conductores o acompañantes de una moto. Y esto implica pues también que tenemos una gran carga de lesiones y enfermedades sobre un grupo particular de personas y un grupo particular de vehículos, ¿verdad? No estoy restándole importancia a los otros tipos de vehículos, por ejemplo, los vehículos particulares, pero sí las lesiones las vemos más frecuentemente en estas personas que viajan en una motocicleta. Claro, porque al final de ellos se convierten en la carrocería, ¿verdad?, de su vehículo y que además, o sea, la cifra, y a veces uno habla de esto, doña Paola, y a las personas que nos están sintonizando a través de las plataformas de repretel.com, uno habla de esto y los motociclistas como que se molestan. Yo le cuento, cuando estamos en el noticiero, empezamos a dar estas cifras y cuando hablamos de comportamientos de los conductores, especialmente motociclistas en carretera, ellos a veces se molestan y dicen, no, es que no somos solo nosotros, pero es que los datos en temas de traumas y en temas de muertes en carretera, que más de la mitad de muertes en carretera que tenemos este año iban en una motocicleta, uno se da cuenta que hay que hacer algo, especialmente con estos conductores. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son esos comportamientos que ustedes han analizado respecto a los motociclistas y en general a los conductores, pero tomando en cuenta que tenemos un problema con nuestra circulación en motocicleta? Eso que usted notó es muy importante, es el enfoque, ¿verdad? Las campañas de prevención se hacen enfocadas o las pensamos desde el INS, las enfocamos en este grupo de mayor vulnerabilidad, porque también lo vemos en términos de vulnerabilidad. Como te comentaba, los accidentes de tránsito son multicausales, Sí. no es solo la persona que viaja, la cultura vial es muy importante, hay otros temas que desde el clima, que vivimos en un Sí. país tropical de los que más llueve en el mundo, el estado de nuestras calles también y la parte individual de cada una de las personas que somos usuarios de la vía. Y usuarios de la vía me refiero a los conductores y a los peatones, a los usuarios de autobús. Todos vivimos en un entorno vial y todos somos responsables y tenemos que interactuar entre todos nosotros. Claro. Entonces es un tema también de cultura. Entonces en la multicausalidad del evento, en la multicausalidad de los accidentes de tránsito, influye, como te comentaba, el ser humano y
el tema de la salud mental, el tema del estrés también están íntimamente relacionados. Tal vez vamos manejando y vamos pensando que tenemos que mucho trabajo, que tenemos que hacer en la casa o que los niños, que una cosa que la otra, y eso también influye en cómo nosotros generamos estas habilidades que llamamos habilidades superiores, que es la concentración que tenemos que andar, que andamos cuando andamos manejando, que andamos en carretera, cuando nos trasladamos, que usamos los audífonos y somos completamente absortos de nuestro medio ambiente. Son factores que son muy importantes. Sí, que de hecho en sus campañas el Instituto Nacional de Seguros se encuentra estas causales, ¿verdad? Temas sociales, temas ambientales. Vivimos en un país que llueve prácticamente todo el año, ¿verdad? Y aún así el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en carretera, ¿verdad? Y que aparecería muy fácil decirle a la gente, mira, nos estamos muriendo en carretera porque andamos manejando a lo loco, ¿verdad? Muchas veces desconcentrados con el teléfono celular, nos metemos contra vía, ¿verdad? Rayamos en doble línea amarilla. A veces uno ve unos accidentes que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Temas sociales, de conducta e incluso temas ambientales, porque además tenemos riesgos en nuestras carreteras. Y no es solo el exceso de velocidad causa accidentes, los falsos adelantamientos y el uso de los distractores. El celular siempre es un distractor. Claro. Y ya sea que vayamos en una moto, en un vehículo, vamos contestando, vamos manejando todo el tema de la radio en el vehículo, por ejemplo, que si vamos con los chiquitos, con las mascotas, todo eso implica un distractor y muchas de las principales causas de accidentes es por eso, los choques por detrás. Sí, cierto, por porque ejemplo, van distraídos, ¿verdad? El famoso choque de distracción. Exactamente, y es un tema también del respeto a las señales de tránsito y respeto pues a la normativa de educación vial, viéndolo más allá de la educación, sino de la cultura vial. El guardar la distancia, por ejemplo, el hacernos visibles, ya sea que andemos en una moto, en un carro, claro, encender las luces, los dispositivos de visibilidad que tienen que usar los conductores de una motocicleta son sumamente importantes. Que de hecho uno lo piensa, ¿verdad? Pero además de que son miles de familias que lloran a víctimas de accidentes en carretera, es un problema, y ustedes lo confirmarán, ¿verdad? Con el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros, es un problema de salud pública, es un problema también de competitividad económica del país, porque cuando usted empieza a ver las cifras de muertes en carretera, se da cuenta que muchas de estas víctimas son personas en edades productivas, por ejemplo. Exactamente, la mayoría de las personas que tienen un accidente son lesionadas o fallecen producto de un accidente de tránsito, tienen entre 20 y 40 años, que es la masa poblacional más grande de Costa Rica en estos momentos y somos la población trabajadora de Costa Rica. Entonces esto implica pues también que el Producto Interno Bruto se ve afectado. Aquí traigo un dato muy interesante que nos dicen que en el 2018 los accidentes en motocicletas representaron aproximadamente el 1.2% del PIB en el 2018. No encontré datos más recientes relacionados, eso fue hace más 8 años. Entonces probablemente ahorita estemos consumiendo más de nuestro producto nacional, producto de un accidente de tránsito. Cuando empezaba este podcast yo decía que uno de los grandes retos que tenemos de nuestra movilidad en Costa Rica, porque hay muchas aristas, ¿verdad? Y lo hemos conversado, tenemos presas interminables por todas partes, tenemos un transporte público que lamentablemente no siempre cumple con las expectativas de sus usuarios, tenemos retos en movilidad sostenible, que ya vamos a hablar de eso también, pero además tenemos un enorme desafío en el hecho de que nos unamos todos, ¿verdad? Porque esto es un tema de todos, ¿verdad? No es solamente un tema de conductores, es un tema de peatones, es un tema del sector privado, es un tema del sector público. Por eso estamos también aquí en Grupo Repretel promoviendo estos espacios, tanto con el sector público como el sector privado. Yo pensaba quiénes pueden hacer algún cambio, quiénes pueden ser agentes de cambio. Pensaba, por ejemplo, doña Paola, gobiernos locales. Algo muy importante en este tema es la gobernanza. Y esa gobernanza, hay rectores en la materia. Por ejemplo, el COSEBI es el ente rector en la materia y es una articulación entre todos los actores sociales, como usted decía, la parte pública, la parte privada, las comunidades, las municipalidades que mueven los actores sociales y que todos seamos agentes multiplicadores y divulgadores de la información y una información adecuada, científica, ¿verdad? Y que nos permita llegar a generar esa cultura y esos cambios culturales que tanto necesitamos. Porque como le comentaba,
los accidentes de tránsito tienen que ver también mucho con nuestra cultura vial y tienen que ver mucho con nuestra educación vial. Sí, que de hecho yo siempre he dicho que la educación vial debería ser algo desde muy tempranas edades, ¿verdad? Porque lo vemos con los problemas que tenemos. Cuando usted ve grandes problemas que tenemos en nuestro país, se ligan a temas de educación financiera, temas de educación sexual y temas de educación vial que lamentablemente no estamos reforzando desde tempranas edades, y por eso yo decía que desde los gobiernos locales, el sector público, el sector privado, debemos dar un paso más adelante y buscar esa movilidad segura que es la que todos queremos. Nosotros como INS tenemos programas para escuelas enfocadas en niños y adolescentes, ¿Cómo hacen eso? en temas de movilidad seguras, en alianza con la red de cuidado, los ENSINAI, el Ministerio de Educación Pública, e inclusive tenemos recursos internos para manejar el tema de movilidad segura en la población más joven. También es parte de nuestro enfoque, no solo trabajamos con los adultos, sino pues creemos que es muy importante que los niños y los adolescentes sean buenos usuarios de la vía y buenos actores viales. ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo son esos programas? Tal vez para que nos cuente, ¿verdad? Y que también no solamente el INS, que está dando un paso al frente, viendo la situación de mortalidad en carretera, y no solo mortalidad, de traumas por accidentes de tránsito que está reportando nuestro país. ¿Cómo es que dan ese acompañamiento con la niñez para que otras empresas e instituciones se antojen? Y no importa que copien, cuando es algo bueno, doña Paola, que copien, ¿verdad? Todas las buenas ideas Sí. Se pueden reproducir, eso es muy importante. ¿Qué hacemos? Vamos a las diferentes escuelas, trabajamos con ciertos grupos de niños, por lo general tercero, cuarto grado, que son, pues, que tienen mejor comprensión, y las escuelas nos solicitan que podamos ahí ir donde ellos a dar diferentes charlas o algún tipo de actividad relacionada también con movilidad segura. Este año fuimos a 6.500 jóvenes de los diferentes colegios del gran área metropolitana, en una maratónica de colegios enseñando sobre temas de movilidad, principalmente como una de las causas de accidentes es el uso de alcohol y las drogas. Sí. Entonces les enseñamos a los muchachos cómo es manejar bajo los efectos del alcohol por medio de unos lentes y unas alfombras. Les podemos poner los lentes y decimos, bueno, esto es manejar bajo los efectos del alcohol, y en la dinámica ponemos conos y ponemos diferentes obstáculos, y ellos botan el obstáculo y le decimos, botaste un obstáculo, esto puede ser una persona, claro, un niño, un familiar suyo, otro carro, y vamos generando conciencia por medio de esas cosas. La sensibilización es sumamente importante para enfrentar una problemática como la que tenemos en este momento, que yo decía, movilidad segura, movilidad sostenible, que sé que el INS también ha intentado ser pues un promotor de que, además de tener una movilidad segura y poder movilizarnos por lo menos en este país, que lo hagamos de forma sostenible, doña Paola. Dentro de los nuevos enfoques que nos propone el rector, que es el COSEBI, está el enfoque de un entorno seguro, ¿okay? O carreteras seguras, y esto implica que sea una movilidad urbana segura y sostenible. Segura en términos de que pues tengamos un entorno seguro y sostenible. ¿Por qué? Porque debemos conocer y sensibilizarnos con el impacto que tienen los accidentes de tránsito en aristas sociales, en las aristas económicas, y también pues la arista ambiental, que implica pues también la presa, el impacto social es lo que sufren las personas en términos no solo de su salud física, claro, ¿verdad?, sino de su salud mental, la incapacidad que se genera por un accidente de tránsito, la discapacidad también que puede ser asociada a un accidente de tránsito, y esta discapacidad puede ser una discapacidad mayor, que implica que pues algún miembro de la familia tenga que cuidar a esa persona que tenga una discapacidad mayor, el entorno familiar cambia, y pues también la parte emocional de las personas puede cambiar, que no podemos olvidar ese enfoque de la integralidad. Y en el término de la parte económica, pues es el impacto que tienen los accidentes sobre la atención en salud, llámese claro, pública o privada, y en el INS, y pues aquí también traje el dato que el año pasado se otorgaron más de 339,000 días de incapacidad, y esto generó en incapacidades pagadas más de 5.900 millones de colones. Imagínense nada más. En el impacto. Y que en el impacto económico va el impacto en la salud pública, por supuesto, pero además en
la economía de las familias, porque decíamos, son personas en edades productivas que lamentablemente están falleciendo en carretera o están quedando con algún tipo de discapacidad. Entonces es un problema enorme, ¿verdad? No solamente el dolor de las familias de perder a un ser querido, que tenga una discapacidad luego de un accidente, es una presión a nuestros sistemas de salud que ya están bastante presionados, es un problema económico para el país, es un problema enorme para Costa Rica lo que estamos viviendo, y por eso el INS ha intentado también aportar en medio de esa movilidad segura. Doña Paola, para ir cerrando, a veces yo siento que es como trillado los medios de comunicación, que todos los días decimos lo mismo: cuídese en carretera, maneje con precaución. Se viene una época del año donde lamentablemente también incrementan los accidentes de tránsito. ¿Qué le dice el Instituto Nacional de Seguros, una de nuestras instituciones más importantes en Costa Rica, a todos los que nos están observando y escuchando en este podcast? Seamos agentes de cambio desde nuestro entorno particular. Respetemos las señales de tránsito, es muy importante. Si consume alcohol o drogas, no maneje. Si va con niños, asegure a los niños en las sillas respectivas que nos indica la ley. Utilicen siempre el cinturón de seguridad. Si es un motociclista, póngase el casco y póngaselo correctamente. Sea visible en carretera, utilice los dispositivos especiales para poderlo ver en carretera. Y si somos peatones, crucemos por donde debemos cruzar, utilicemos las aceras, no usemos ninguno de todos audífonos mientras vamos conduciendo, eso nos pierde el entorno, y que prevenir salva vidas. Claro. Es un tema de prevención y de cultura, y podemos salvar vidas. Y en esta época de Navidad sabemos que vienen muchos accidentes, desgraciadamente ya es algo que la estadística nos lo dice, y pues este año podemos ir cambiando esa estadística. Doña Paola Santamaría, gracias por estar con nosotros. Ojalá que este llamado, ¿verdad?, llegue a muchas personas en esta época del año, a cuidarnos muchísimo en todo el año, pero especialmente en esta época del año que queremos estar todos juntos en nuestras casas, celebrando y cerrando el año de la mejor manera. Tenemos enormes retos, enormes desafíos en movilidad en Costa Rica. Los accidentes de tránsito es una enorme parte de ese reto que tenemos, pero yo sé que, ¿verdad?, desde la sensibilización, desde el sector público, el sector privado, medios de comunicación, podemos aportar. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos en el próximo episodio de Movilidad, moviéndonos hacia el futuro.